Hola, mi nombre es Alejandro Humberto Palacios Torres, ya nos hemos conocido. Me conecto desde la Ciudad de México, desde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, una institución laical que está abocada a la formación, investigación y difusión de la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el aporte del magisterio latinoamericano a la doctrina social de la Iglesia, en específico el aporte de las 5 conferencias del episcopado latinoamericano a este cuerpo doctrinal que se llama la doctrina social de la Iglesia. El punto de partida para entender este aporte será siempre el Concilio Vaticano II. El concilio abrió una nueva época, planteando un horizonte muy rico de renovación, pero trajo consigo un desafío: renovar y hacer cercano al ser humano, a la persona, el don de la fe. En este contexto, en esta provocación que lanza el Concilio Vaticano II, América Latina, que ya llevaba todo un proceso, digamos, secular, de reflexionar sobre lo latinoamericano y cómo, digamos, ser pueblos en medio de un mundo que se estaba abriendo a sus independencias y a sus realidades personales. América Latina, convulsionada durante los años 60, 70, por las realidades bélicas en el interior de cada país, sintió el impacto y la propuesta del Concilio Vaticano II. Si bien en Latinoamérica ya habían sucedido eventos de reunión episcopal previos, fue Medellín en 1968 el hito fundamental para construir una reflexión sobre qué significa ser cristiano en pueblos como los latinoamericanos. Medellín trajo consigo hacia Latinoamérica el impulso renovador del Concilio Vaticano II. Medellín fue un acontecimiento de mayor trascendencia para el pueblo de Dios, para los miembros de las comunidades en nuestro continente latinoamericano, que inició una nueva etapa en la autoconciencia como miembros del pueblo de Dios y en el compromiso evangelizador. En este caso, entonces, no se podría entender ninguna de las conferencias a partir de Medellín sin el Concilio Vaticano II y sin los impulsos renovadores que éste trajo para los países latinoamericanos. Básicamente, se puede hablar de 5 conferencias del episcopado latinoamericano y del Caribe. Una se realizó antes del Concilio Vaticano II y se realizó en Río de Janeiro en el año de 1955. Las otras, que también hacen aportes singulares a la doctrina social de la Iglesia, van a ser Medellín en 1968, Puebla en 1979, Santo Domingo en 1992 y Aparecida en 2007. Por cuestión de tiempo, no avanzamos hacia la Asamblea Eclesial porque me parece que es necesario entender el aporte de estas 5 conferencias para poder entender hacia dónde se dirige la Asamblea Eclesial respecto a lo social. Cada una de estas asambleas episcopales en nuestro continente va a estar marcada, incluso conducida por el magisterio, no solo eh, religioso, dogmático o pastoral, sino también social, de papas singulares. Me refiero a que Medellín ha sido impulsado por Pablo VI, Puebla y Santo Domingo fue impulsado, orientado por el magisterio de Juan Pablo II y Aparecida por el magisterio del Papa Benedicto XVI. Por supuesto, la Asamblea Eclesial no se puede entender sin el magisterio del Papa Francisco. Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida son conferencias que se realizan después del Concilio Vaticano II, Medellín unos cuantos años después del Concilio Vaticano II,
y por eso van a ser decisivas para poder entender este aporte a la doctrina social. Hablaré de Río de Janeiro precisamente para poder comprender cuál es, digamos, la visión, digamos, en contraste frente a las demás reuniones episcopales. Un elemento, digamos, un poco introductorio, ¿qué es una conferencia episcopal? Pues es una asamblea de obispos de una nación o territorio determinados. Es una institución de carácter permanente dentro de la Iglesia Universal. Una conferencia episcopal puede ser la mexicana o puede ser la latinoamericana, puede ser la africana o la italiana, entre muchas otras. Por medio de esta institución, los obispos van a ejercer juntos funciones pastorales. Esto es importante. Las conferencias episcopales generan funciones pastorales respecto de sus fieles. No son solamente funciones de autoridad o legislativas, sino son formas y modos de apostolado para grupos que de alguna manera están vinculados por ambientes socioculturales similares. Por eso hay una conferencia episcopal mexicana. Todos los obispos de México se reúnen y tienen su sede aquí en el centro de mi país. Pero cada país tiene su propia conferencia. Y como latinoamericanos, también estos obispos se reúnen con alguna periodicidad de la que vamos a hablar a continuación. El establecimiento de estas conferencias episcopales tiene una raíz remota, que es el hecho de la colegialidad episcopal. Los obispos, continuadores de la misión de los apóstoles, se organizan en forma de colegio. Y como colegio desde la antigüedad han buscado organizarse, encontrar acuerdos, pero principalmente su organización había sido a través de los concilios y en segundo lugar a través de asambleas locales, como concilios provinciales o concilios locales, ¿no? El establecimiento oficial de las conferencias del episcopado se da a raíz del Vaticano II. Sus decretos y actos de cada conferencia deben de ser enviados a la sede apostólica para examen y posible revisión. Esto según el Código de Derecho Canónico número 456. No es extraño entonces que los obispos inviten a estas asambleas a peritos y personas con capacidad de iluminar sus discusiones. Creo que este es el principal aporte, porque, o por lo menos uno de los principales, porque hasta ahorita la doctrina social de la Iglesia a nivel de magisterio social de los papas se realiza o aparentemente se realiza de motu propio de cada pontífice. Pero en Latinoamérica se ha visto la necesidad y el aporte positivo que generan personas, muchos de ellos laicos, mujeres y hombres, expertos y peritos en sus distintas áreas, para poder iluminar las discusiones que se realizan durante el tiempo en que se efectúa esta reunión episcopal. Las conclusiones de cada conferencia se van a recopilar en un documento que se llama documento conclusivo. Este documento, al igual que la misma asamblea y al igual que las conclusiones, no puede publicarse sin la anuencia del Papa, que a su vez ilumina esto desde la eh, consecución de la labor de la curia romana. Sin el Papa y sin la curia no se puede publicar ninguno de estos documentos. Por eso, a partir de Medellín, la presencia de cada uno de los pontífices en las conferencias episcopales ha sido un elemento de primer orden, porque no solamente estructura una cuestión programática derivado de su discurso de apertura, sino también muestra el apoyo que el pontífice da a esta labor colegiada de los obispos locales, sobre todo en Latinoamérica. En América Latina y en los países que configuran nuestro continente o subcontinente para algunos, los documentos de las asambleas del episcopado latinoamericano se llaman según el nombre del lugar donde se hace la reunión.
Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. En cada documento se van a ofrecer elementos para la doctrina social. ¿Por qué? Porque estos textos están caracterizados por una visión pastoral y en determinado momento una visión de, digamos, de propuesta de moral social, en donde se analizan las realidades del momento en los países latinoamericanos y donde se proponen grandes líneas de acción impulsadas por el pensamiento social cristiano. En este sentido, también los documentos del episcopado latinoamericano se caracterizan por el profetismo y por su opción preferencial por los pobres, el análisis de la realidad, la defensa y la promoción de la dignidad humana, y desde este punto de vista, el anuncio y la denuncia y la opción preferencial por los excluidos va a ser un elemento fundamental de cada una de estas 5 conferencias que se han realizado en nuestro continente. A continuación, entonces, te voy a hablar de cada una de estas conferencias, dándote alguna idea fundamental de la tendencia global de cada uno de los documentos, dejándote la invitación de que puedas leer alguno de ellos. Todos están disponibles en Internet, invitándote a leer 2 que son fundamentales. Aparecida por ser más reciente y porque habla de una iglesia latinoamericana que se pregunta cuál es su lugar en medio de la globalización, y Puebla, precisamente por el impulso de una iglesia latinoamericana que estaba adquiriendo nuevos bríos, por supuesto, junto a Puebla, Medellín. Entonces, invitándote a asumir la lectura de estos documentos que son largos y son profundos, sin duda encontrarás aquí principios de reflexión, criterios para discernir la realidad y algunas pistas de acción muy importantes para los tiempos sociales que estamos viviendo. Empezamos, pues, por el documento y la reunión episcopal que se realiza en Río de Janeiro. Fue convocada por Pío XII del 25 de julio al 4 de agosto de 1955, muchos años antes, menos de 10 años antes del Concilio Vaticano II, y en esta reunión episcopal de 1955 se muestran las preocupaciones del Papa Pío XII y de la Iglesia en este tiempo. ¿Cuáles eran estas preocupaciones? Salvaguardar el patrimonio de la fe católica en América Latina, responder a la falta de sacerdotes en las naciones y responder al crecimiento del protestantismo en medio de nuestro continente. ¿Cuáles son las estrategias que genera este documento? Pues por un lado, impulsar la instrucción religiosa con agentes de evangelización debidamente preparados, promover un compromiso activo en el campo social. Vean, aquí ya está la doctrina social. Sin duda, aquí podemos encontrar ecos de las declaraciones, de los radiomensajes de los papas sociales anteriores al Vaticano II, implementar mayor instrucción religiosa en el continente, atender espiritualmente a las poblaciones indígenas y de color. Ya empieza a mostrarse aquí una opción preferencial por los excluidos, como ahora se les llama, y que en este momento eran las poblaciones indigentes o las poblaciones empobrecidas. ¿Quiénes son los responsables? Pues aquí principalmente serán el clero y sus auxiliares, a saber, los religiosos en primer lugar y los laicos. Entonces, Río de Janeiro es una reunión del episcopado organizada desde una visión, digamos, eclesiológica piramidal, desde una visión eclesiológica de conservación, lo que tradicionalmente desde Latinoamérica se le ha llamado una iglesia de cristiandad. Entonces, Río de Janeiro va a manifestar las preocupaciones de una iglesia que está buscando cómo adaptarse a un tiempo donde ella ya no es la emperatriz ni tiene todas las posibilidades de ser atendida y trata de reaccionar a estos nuevos tiempos que le está tocando vivir. Creo que este es precisamente el impulso que viene de la doctrina social de la iglesia y algo que iremos viendo continuamente en las distintas conferencias. Cómo vivir la fe en contextos latinoamericanos.
La segunda conferencia del episcopado va a ser, sin duda, y por su aporte es muy valorada, Medellín, convocada por Pablo VI del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968. Vean lo simbólico del año, todo lo que va sucediendo en Europa y en nuestros países, tanto la revolución sexual como el hipismo en Norteamérica, como también las grandes dictaduras en nuestro continente, los cambios de los jóvenes en los años 60 en Francia y en Europa. Tenemos entonces un año y una época marcada por las convulsiones sociales. Medellín se realiza apenas 3 años después de concluido el Concilio Vaticano II y naturalmente va a ser iluminado y va a tratar de traer a nuestro continente los aportes del concilio. ¿Cuál fue el centro o el objetivo de esta conferencia? Reflexionar sobre cuál es la presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio Vaticano II. Ese fue el título y ese fue el tema de esta conferencia. Presencia de la Iglesia en la actual transformación del continente a la luz del Concilio Vaticano II. La primera pregunta es, ¿cómo ser cristianos en continentes tan convulsionados como el continente latinoamericano? Y cómo el concilio, con su afán de apertura y con su proyecto de reforma, puede ayudarnos a afrontar las realidades tan cuestionantes de estos países latinoamericanos que se caracterizan por ser países netamente cristianos. Medellín, y este es otro aporte para la doctrina social de la Iglesia, se apoya no solo en la labor de los teólogos. La función de los teólogos iluminando las discusiones en Medellín fue muy importante. Tenemos teólogos latinoamericanos y también europeos con una presencia decisiva, iluminando las discusiones de los obispos, pero también los obispos de Medellín, para poder hacer un análisis de la realidad, van a recurrir a la mediación socioanalítica, es decir, van a recurrir al aporte de las ciencias humanas, principalmente de la sociología, para poder hacer un diagnóstico de la realidad de los continentes. Derivado de esta propuesta de lo socioanalítico como elemento primero para poder después hacer una iluminación religioso-teológica y ético-moral de las realidades sociales, Medellín hace varias constataciones. Primero, se constata el subdesarrollo como situación injusta que van a tensionar y van a atentar en contra de la paz. Según Medellín, la situación de guerra generalizada que se vivía en Latinoamérica, marcada principalmente por los golpes de Estado y por el militarismo, va a generar y va a ser producto de una serie de injusticias y van a poner en tela de juicio la paz de los pueblos. Segundo, lo que se llama el impulso de la doctrina de la dependencia o del pensamiento de la dependencia, que afirma que nuestras naciones con frecuencia no son dueñas de sus bienes ni de sus decisiones económicas. Es decir, la teoría que afirma que un pueblo pobre es pobre porque hay un pueblo más rico que lo está expropiando, que lo está empobreciendo. Esta teoría de la dependencia fue profundamente influyente durante los años 60 en Latinoamérica y aquí encontramos cómo tomó un lugar importante en las discusiones de los obispos. Tercera constatación, América Latina se encuentra en muchas partes en una situación de injusticia que puede llamarse violencia institucionalizada. Medellín, entonces, impulsado por la Populorum Progressio de Pablo VI, recordando la metodología de los sacerdotes obreros que fue impulsada por Mater et Magistra de Juan 23, va a traer como aporte para la doctrina social de la Iglesia la aplicación del método ver,
juzgar y actuar. El ver potenciado por un acercamiento socioanalítico a las realidades sociales, en donde las ciencias humanas son herramienta necesaria para poder conocer el mundo. Pero las ciencias humanas, en un segundo momento, deben dejar lugar a la iluminación desde los valores y desde los principios y criterios derivados del pensamiento social cristiano. Y por último, la búsqueda de pistas concretas de acción para afrontar estos problemas. El método ver, juzgar y actuar va a ser uno de los principales aportes de Medellín y en general de las conferencias episcopales para poder trabajar la doctrina social de la Iglesia en nuestro continente y a lo mejor para poder trabajar estos temas a lo largo de el futuro. Medellín entonces será una conferencia fundamental para poder entender nuestra Latinoamérica. El centro de la propuesta de Medellín está inspirado en los números 20 y 21 de la Populorum Progressio, que busca instaurar un orden nuevo de justicia social, cultural, económica, en, en el cual los seres humanos, las personas, puedan realizarse como condición de posibilidad para la paz. Según esto, según la propuesta de Medellín, un pueblo que no favorezca el desarrollo integral de todos sus miembros será un pueblo que verá en tela de juicio y que pondrá en tela de juicio tanto su desarrollo como será un pueblo que no podrá estar en paz. El diagnóstico entonces no es aquí solamente en las fuerzas económicas, las fuerzas políticas o geopolíticas, sino la causa de la guerra es precisamente concepciones injustas de la economía, de lo social y de lo cultural. Entonces, Medellín va a ser una llamada a comprometerse tanto con el desarrollo como con la liberación integral, es decir, con el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de cada persona y de todo el grupo. Y por tanto, hay un impulso de parte de Medellín para una iglesia que vaya al encuentro de nuevos desafíos, de nuevos ambientes y de nuevos escenarios donde la iglesia tradicionalmente no ha estado presente. Entonces, con Medellín, por primera vez aparece este gran concepto que se va a llamar liberación y que va a generar tanto una praxis como también una teología con un nuevo rostro. Tanto la praxis de liberación como la teología de la liberación van a traer consigo el intento por responder a 5 cosas. ¿Qué significa creer en Dios en un continente desigual y violento? ¿Qué significa profesar que Cristo ha resucitado y que es el Señor en un continente militarizado? ¿Qué significa ser iglesia en una dictadura militar? ¿Qué significa ser iglesia en medio de un pueblo oprimido y empobrecido? ¿Por qué en pueblos así, empobrecidos, desiguales, predomina una jerarquía católica que hace acciones sacramentales con las oligarquías? Entonces, tanto la praxis de liberación de muchos obispos y muchos miembros del clero y muchos laicos, como también la teología de estos pensadores sobre la fe, va a ir generando en nuestro continente un talante pastoral diferente al de Europa, que en determinados momentos llegó a verse como algo que cuestionaba un poquito la integridad de nuestra iglesia. Por supuesto, la iglesia latinoamericana nunca buscó ser una iglesia independiente, sino siempre en comunión con la iglesia universal, buscó cómo afirmar su identidad cristiana católica, pero con un rostro latinoamericano. En esta línea, recibiendo las conclusiones de Medellín, 11 años o un poquito más de 10 años después de Medellín, se convoca una tercera conferencia que será la de Puebla. Primera Río de Janeiro, segunda Medellín, tercera Puebla. Puebla fue convocada por Pablo VI, pero inaugurada por Juan Pablo II. La iba a inaugurar Juan Pablo I, pero no alcanzó.
se realizó del 28 de enero al 13 de febrero del 79. Y su pregunta o el tema que va a desarrollar esta reunión episcopal va a ser la evangelización en el presente y futuro de Latinoamérica. Quizá el tema y el eslogan no sea tan evidente como el de Medellín. Sin embargo, creo que este lema transparenta una pregunta que se hicieron los obispos en este año 1979 de la mano de los documentos de Juan Pablo II. La pregunta subyacente a esta reunión y que de alguna manera estuvo marcada por el discurso inaugural de Juan Pablo II es: ¿la Iglesia cumple con su misión de ser evangelizadora, permanentemente evangelizada? ¿Realmente estamos cumpliendo con nuestra misión eclesial? En este caso, la homilía inaugural del Papa en la Catedral de Puebla y la Evangelii Nunciandi influyeron decisivamente en el curso de la conferencia, por supuesto, la Evangelii Nunciandi del Papa anterior a Juan Pablo II. Estos dos documentos, la homilía y la Evangelii Nunciandi, de Pablo VI, van a ser decisivos para marcar el rumbo de las deliberaciones y del documento final de Puebla. A través de este documento, los obispos buscaron dar una mayor hondura teológica y una mayor precisión en los objetivos pastorales de Medellín, dando respuesta a las tensiones del pueblo de Dios, de la iglesia. Medellín, por ejemplo, sus documentos conclusivos son múltiples. Son, creo que 9 documentos conclusivos, cada uno dedicado a distintos temas latinoamericanos. En cambio, a partir de Puebla, ya solo hay un documento donde en distintos apartados se va tratando pastoralmente y encontrando criterios de juicio, directrices de acción para afrontar los problemas que se van describiendo después del análisis de la realidad. Puebla consagra el método ver, juzgar y actuar y lo proyecta a futuro. Puebla, con sus intereses en los jóvenes, los migrantes y sobre todo en los pobres, oprimidos, en los obreros, va a utilizar decididamente el método ver, juzgar y actuar, que ya hemos visto sus antecedentes y cómo se hace presente a través de Medellín, y lo va a, digamos, a fijar como un aporte decisivo para la doctrina social de la Iglesia. Puebla es entonces un documento que recibe a Medellín y consagra también su propuesta de liberación. Pero, a diferencia de Medellín, el tema de liberación no va a ser tan marcado como en la Asamblea Segunda. Aquí, la liberación tendrá también el concepto de comunión y participación. Liberación como comunión para evitar la posibilidad de un malentendido con la Iglesia Universal, y participación de todos para la liberación y la transformación de las realidades sociales. En medio de una sociedad que Puebla ve como una sociedad pluralista, lo que se busca es una sociedad verdaderamente humana y penetrada de los valores evangélicos. Es un gran proyecto pastoral en donde la evangelización no consiste solo, como en Río de Janeiro, en dar catecismo o en dar clases de religión, sino la evangelización debe de tomar, y así lo sostiene la Evangelii Nunciandi, la evangelización debe de abarcar también la transformación social, que Juan Pablo II la entiende como transformación de las estructuras sociales. Una evangelización integradora, una evangelización renovada. De modo que la iglesia busca volverse fermento y savia de sociedades humanizantes, con lo cual se reafirma este carácter escatológico de la iglesia que mira por cielos nuevos y tierras nuevas, pero también subraya que el evangelio tiene implicaciones históricas en la sociedad, en la cultura, y la iglesia debe demostrar por la misma fe en la encarnación un compromiso ineludible
con la realidad social. Por tanto, Puebla va a poner las bases de un fuerte movimiento evangelizador que ya mira hacia el 5º centenario de la presencia del cristianismo en nuestras sociedades. Puebla es entonces un documento también de referencia fundamental para entender estos aportes en clave de comunión y participación. Cuarta conferencia, Santo Domingo, 1992. En este caso fue convocada e inaugurada por Juan Pablo II. Se realizó entre el 12 y el 28 de octubre de 1962 en Santo Domingo, República Dominicana, y se realiza en el contexto del 5º centenario de la evangelización de nuestro continente. Su tema y su eslogan fue la nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Por primera vez aparece aquí ya un texto bíblico como leitmotiv de las deliberaciones de los obispos. Su acento principal y su hilo conductor va a ser la persona y el mensaje de Jesús. Aquí tenemos un giro de tuerca. El punto de partida ya no va a ser la sociedad como lo había realizado Medellín y Puebla con el ver, sino ahora el punto de partida es Jesucristo como evangelio, buena noticia del Padre. Desde Jesucristo se desarrolla después el análisis de la realidad. Entonces, Santo Domingo constituyó un intento por hacer un pequeño cambio, un giro de tuerca en la forma en que se venía trabajando en las conferencias episcopales. Ha sido un ave de tormentas este documento, pero me parece que tiene aportes decisivos para la doctrina social de la Iglesia. ¿En dónde están sus aportes? Primero, Santo Domingo aprovecha tanto Evangelii Nunciandi como también la Redemptoris Missio de Juan Pablo II y Puebla, Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Es decir, Evangelii Nunciandi, Santo Domingo busca hacer un pensamiento integrador tanto del pontificado de Pablo VI como también de lo que se lleva hecho por Juan Pablo II, como también de las conclusiones de Puebla y por consiguiente de Medellín. Segundo, su acento principal de Santo Domingo será la persona y el mensaje del Señor Jesús, desde la cual, digamos que como criterio de interpretación, criterio hermenéutico, se hace un diagnóstico de lo que ellos llaman rostros, una metodología que ya estaba presente en Puebla y en ciernes en Medellín, de ir descubriendo la concretez de la opresión en nuestro continente. Como verás en esta diapositiva, el diagnóstico es dramático. Jóvenes víctimas del empobrecimiento y marginalidad, desempleo, educación de baja calidad, narcotráfico, ya se habla de ello, guerrilla, pandillas, prostitución, sectas fundamentalistas, nuevos movimientos religiosos, crecimiento de sectas y de nuevos movimientos religiosos, proselitismo, moralismo riguroso, emotivismo, sectores más vulnerados como los migrantes, las poblaciones sin atención, con gran ignorancia religiosa, personas con problemas materiales o de familia. El diagnóstico de la realidad, aunque se convierte en un elemento segundo ante la reflexión inicial teológica, sigue siendo aquí un elemento importante. Y tercer aporte de Santo Domingo será proponer una nueva evangelización como respuesta a los problemas que ha diagnosticado la reunión episcopal. Esta realidad del continente en donde hay un divorcio entre fe y vida va a generar clamorosas situaciones de injusticia, desigualdad y violencia. Por eso, la Iglesia latinoamericana, a través de los obispos, en donde ya no hubo tanta participación de teólogos o de peritos, va a reflexionar sobre cómo ser iglesia en pueblos que ya no viven la cortina de hierro, pero que siguen siendo pueblos empobrecidos, que siguen siendo pueblos mayoritariamente marginales y donde están viendo surgir problemas no solo religiosos, sino también socioculturales que confrontan y configuran una situación problemática en donde el cristiano tiene que tomar una postura. En este sentido, entonces, Santo Domingo en 1992 va a ser un
una apuesta por una nueva evangelización, nueva en sus actitudes, nueva en sus formas y nueva en sus alcances. La quinta conferencia también va a ser convocada por Juan Pablo II, pero va a ser inaugurada por Benedicto XVI 2 años después de la muerte de este papa. Entonces tenemos que esta conferencia de Aparecida, convocada por Juan Pablo II e inaugurada por Benedicto XVI e impulsada por el magisterio del Papa Ratzinger, se realizó entre el 13 y el 31 de mayo del 2007. Su tema ya es un tema mucho más elaborado, más bíblico, que busca describir a cabalidad los orígenes, la proyección e incluso el método de la reunión de obispos. Es discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los objetivos primordiales de Aparecida fueron recapitular todo el camino que ha llevado las reuniones episcopales y latinoamericanas de fidelidad, renovación y evangelización de la iglesia latinoamericana al servicio de sus pueblos. Ahí está la clave. La doctrina social de la iglesia, si no está al servicio de un camino de humanización, estaría fallando a su vocación cristiana y a su vocación humana. Pero los obispos en Aparecida y los que se reunieron en esta asamblea episcopal en Aparecida de Brasil van a buscar entonces confirmar, renovar y revitalizar la misión cristiana para una sociedad globalizada. Aquí ya aparece el escenario de una sociedad global, interconectada, con un neoliberalismo de toque económico muy marcado, con sistemas políticos e ideológicos que están en transformación, pero que no dejan de generar desigualdad y separación. Pero la apuesta de Aparecida será no solo de transformación social, sino una transformación social que nace del encuentro con Cristo. Prevalece en el documento la idea de la vid y los sarmientos siguiendo el Evangelio de Juan. El impulso de ser sarmientos unidos a la vid será el único modo para transformar nuestras sociedades en sociedades humanas y humanizantes. El encuentro con Cristo, que suscita discípulos y misioneros, va a ser clave para la transformación social de nuestro continente. Cito nada más un pequeño texto de Aparecida que me parece que resume toda la idea que va a seguir este documento en sus 10 capítulos. La quinta conferencia del episcopado latinoamericano, Aparecida, da continuidad y a la vez recapitula este camino de fidelidad, renovación y evangelización de la iglesia latinoamericana al servicio de sus pueblos, que se expresó oportunamente en las anteriores conferencias generales del episcopado. Río de Janeiro, 55, Medellín, 68, Puebla, 79 y Santo Domingo, 92. También tenemos presente la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para América, 1997. En este caso, entonces, Aparecida busca continuar este largo flujo de reflexión pastoral para poder tener incidencia en los pueblos latinoamericanos e impulsar estos pueblos para construir una civilización de acuerdo al proyecto del reino de Dios. Terminó entonces sintetizando todo este caminar de las 5 conferencias con un textito de Aparecida en su parágrafo 11. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar. Esta triada es fundamental para entender Aparecida y su aporte. La novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo. Esto es lo que busca la doctrina social y esto es lo que quiere hacer Aparecida. Partir de un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que vaya haciendo fructificar la masa al estilo de la levadura. Un encuentro que va a suscitar discípulos y misioneros, de modo que haya discípulos y misioneros en la política, discípulos y misioneros de Cristo en la economía, en el ámbito laboral, en el ámbito político, que haya discípulos y misioneros en el ámbito cultural, y por eso Aparecida es un documento muy amplio
donde hay muchas estrategias prácticas para poder realizar este encuentro con Jesucristo en la realidad social y que no consiste, como en el pasado, solo en clases, sino se dan propuestas actuales y concretas de acción. Te recomiendo leer el documento, lo puedes bajar de la página del Consejo Episcopal Latinoamericano en Internet. Y dice Aparecida, la transformación de nuestros pueblos en clave de reino de Dios no depende tanto de grandes programas y estructuras, porque a veces puede suceder que al ver todo este devenir de la doctrina social, creemos que todo depende de grandes planes. No, dice, esto no depende de grandes programas y estructuras, sino depende de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de vida nueva para América Latina, que quiere reconocerse con la luz y fuerza del Espíritu. Este documento de Aparecida fue profundamente influido por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, que en ese momento era cardenal argentino. Él fue el encargado de redactar el documento final y de presentar junto con la Comisión Episcopal ad hoc este documento al Papa Benedicto XVI. Este documento también va a ser decisivo para entender el magisterio del Papa Francisco, lo que está haciendo actualmente. Entonces, la propuesta de Aparecida, y me parece que la propuesta en general de la doctrina social y en particular de las conferencias episcopales, no es hacer grandes proyectos, sino empezar a ver desde lo micro cómo crecer hacia lo meso, hacia lo macro, desde nuestra propia experiencia, pero también impulsados por un profundo sentimiento de amor, un profundo sentimiento de solidaridad y realizando los principios de la dignidad humana, del bien común y los criterios de juicio que derivan de estas conferencias episcopales en general y en particular de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, termino esta pequeña intervención, este video, invitándote a leer cada uno de los documentos de las conferencias episcopales. Quizá empezando por el más reciente, Aparecida, e irte hacia atrás, tal vez irte hacia atrás después ahí a Medellín y Puebla y terminar con Santo Domingo para tener una visión global. Estos documentos sin duda te abrirán el panorama para entender que la doctrina social de la Iglesia no es solamente un conjunto de teorías, sino también se puede convertir en iniciativas y en prácticas pastorales transformadoras de la realidad. Entre tanto, dejándote esta invitación, yo me despido de ti, te agradezco por haber escuchado este video y espero podernos seguir encontrando en algún otro momento de nuestra historia. Muchas gracias, éxito en tus planes y quedo a tus órdenes desde la Ciudad de México, desde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Hasta luego.